Shalom, shalom. Bueno, vamos a seguir entonces con este audio, ¿verdad? Ya hablamos sobre la explicación, sobre las teorías de cuerdas, una explicación no, sobre el concepto, ¿ok? Porque eso lleva una explicación bastante larga y como les dije, esto no es una clase ni de física, ni de matemática, ni de química, pero sí estamos hablando de conceptos muy importantes que tenemos que tener claro, ¿verdad? Para hablar de estas cosas. Entonces vemos que es posible, ¿verdad? Universos, ¿verdad? Donde las dimensiones puedan o sea, pasen de las nuestras, inclusive se habla hasta de dimensiones. Entonces, un lugar de dimensiones, hermanos míos, para nuestra mente finita es totalmente imposible ni siquiera imaginar. Ni siquiera con una cuarta no sería posible. Entonces, podemos entender que esto sucede, ya hablamos de esto, ¿verdad? Lo que pasó con Moshe, ¿verdad? Lo que pasó con Yeshua en los ayunos que determinan la escritura, que fueron 40 días. Y entendemos cómo sucede esto utilizando el método científico, ¿ok? No vamos a seguir hablando de esto porque sería redundar, sería repetir nuevamente lo mismo. Ok, entonces tenemos ahí el lugar, ¿verdad?, del Edén, que por lógica podemos entender que no era un sitio normal y común y como este. Entonces queda la pregunta, ¿verdad? Según la investigación del estudiante anterior, nos dice que el ser humano moderno fue encontrado en Israel y tiene una datación aproximada de 100.000 años. Entonces, comparado a los 5.000 años que nos da el judaísmo sobre la edad de Adán, hay una diferencia bastante grande. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos entonces compaginar una cosa con la otra? ¿Ok? Sencillo. Primeramente, ¿verdad? La datación que toma el judaísmo tradicional está basado en las edades que habla el libro de Bereshit, fulano, lo que consiguió, ¿verdad? Nuestra estudiante Adacha, ¿verdad? Fulano engendró a Perencejo, vivió tanto tiempo y murió. Y engendró a Sultanejo. Sultanejo vivió no sé cuánto tiempo y murió. Y volvió. Y así, de esa forma, se toma la edad, se ha determinado la edad de Adán hasta la fecha. ¿Ok? Eso lleva un poco más de complicación, pero como les dije, no es la intención eh, sobreabundar sobre esto, ¿ok? Estoy dando datos sencillos y fáciles de entender. Entonces, entendemos que esa datación que da el judaísmo tradicional no se refiere a la creación de la tierra, ni cuando se formó, sino habla sobre Adán cuando se determina que podía morir. Entonces podemos entender de forma simple que esa datación viene después que él salió del Edén, no cuando estaba ahí. ¿Qué tiempo transcurrió estando en el Edén? No lo sabemos, como hemos dicho, no lo sabemos porque es otro mundo de otra dimensión de la cual no es posible saberlo. Entonces la datación posible es determinando, ¿verdad?, la salida de Adán del Edén y establecerse en este mundo. Entonces, porque ¿qué es un año? Ya lo hablábamos en el audio anterior. Como que un año es la datación lo que el recorrido de la Tierra a su punto, el punto A, da un recorrido, nuevamente vuelve al punto A y eso es un año alrededor del Sol. Eso es una estimación ficticia, o sea, eso se le llamó año, también se le puede haber llamado 5 años, entonces, bueno, eso se determinó en la humanidad de esa manera, ¿ok? Entonces, esa determinación de años no lo podemos ver tan textual como tal, ¿ok? No te podemos entender exactamente si se está hablando de años gregorianos allí o no, ¿ok? Eso también tenemos que entenderlo de esa manera. No podemos aplicar el contexto ahora actual al contexto de la edad del bronce, de la edad de piedra en tal caso. Estamos hablando de la edad de piedra. Entonces no podemos hablar de eso, ¿ok? Puede haber ahí errores bastante importantes si interpretamos de esa forma con el mismo calendario gregoriano que tenemos hoy. Ese sería el punto 1. El punto 2, ¿verdad? Sería que la humanidad ya existía en el Edén estando en otra dimensión, no sabemos cuánto. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, sencillamente, una de las partes más importantes es que el Eterno le dice a Eva, vas a te dar con dolor. ¿Qué sentido tiene? Si eso era normal, sería que entonces eso sería lo anormal porque es una maldición. Entonces, antes daba así a luz sin dolor.
¿Y qué podemos entender también de eso? Bueno, que Caín dice, bueno, ¿será que el que me consiguió ahora me va a matar? No tiene sentido si ellos nada más son ellos dos, porque son a Caín y Abel los únicos seres sobre la tierra, entonces ¿quién va a matar a Caín? O sea, sería una cuestión totalmente absurda si lo vemos a ese contexto. Pero si lo vemos bajo el contexto de que ya existían generaciones en el Edén, ¿verdad? Que ya existían ya personas allí en el Edén debido a las relaciones que tuvo Adán con Eva y así sucesivamente, porque se tiene que entender que entre ellos mismos tenían relaciones, porque no, ¿cómo van a crear entonces el mundo apareciendo de la nada? No tiene sentido, ¿ok? El único que no tuvo padre ni madre fueron Adán y Eva. Fueron los únicos que no tuvieron padre ni madre. Todos los demás sí. Todos tuvieron padre y tuvieron madre, ¿ok? Ah, que ahora eso se ve mal, que los padres se casen, los hermanos se puedan tener relaciones, los primos, eso. Ok, ya ese es otra línea, otro costal, ¿ok? Eso tiene que ver posteriormente, después de la formación de que las civilizaciones están establecidas como tal. Y bueno, entonces podemos entender que hubieron personas antes, ¿verdad? Que salieron del Edén y entonces podemos entender que Caín dijo, me van a matar, porque tengo un poco de gente por ahí que sabe que maté a este señor, me va a matar. Y el Eterno dijo, no te va a matar y le puso una señal, ¿ok? Entendemos eso, se entiende eso, ¿no? Buscando la explicación lógica a esto, no cayendo en la fantasía bueno, en caer en otras cosas que no debemos. Entonces, la, la datación, ¿verdad? Que se está estimando, ¿verdad? De ese fósil, a veces se determina por el carbono 14. Voy a explicar esto rapidito porque no me queda mucha batería. Entonces, la datación por el carbono 14 se determina de que todos consumimos carbono. ¿Por qué? Bueno, por el proceso de fotosíntesis de la planta. A veces la planta, ¿verdad?, expulsa oxígeno y otras veces expulsa anhídrido carbónico. A veces necesita el oxígeno para su proceso de fotosíntesis y también necesita el carbono también. Entonces, de una forma u otra, ¿verdad? Ella almacena ese carbono en su interior y cuando nosotros consumimos plantas, productos consumimos ese carbono. Entonces, los carbonos están divididos dicen que hay carbono 12, carbono 13 y carbono 14. El que nos interesa es el carbono 14 porque dice que es el único que empieza a variar con el tiempo. Entonces, de esa manera, por ese carbono 14, la ciencia determina qué tiempo tuvo de existencia un organismo debido al cambio, ¿verdad? A que este organismo pierde carbono 14, ya que el 12 y el 13 se mantienen inalterables. Este sí va degradándose con el tiempo y en base a esa degradación es que se determina la datación de un fósil, ¿ok? Entonces, se dice que tuvo 100.000 años. Entonces tenemos todavía un problema bien grave allí porque tenemos 100.000 años en contra de la edad de Adán. Podemos entender entonces que la datación es posible si esta persona estuvo mucho tiempo allí, que no lo sabemos cuánto, y entonces, ¿verdad?, murió fuera de este lugar. Pero todavía queda otra pregunta y eso lo vamos a ver en el próximo audio y bueno, más tardecita lo vamos a ver porque necesito recargar. ¿Ok? Shalom, shalom.